Cuba y el juicio por drogas. El 11 de junio de 1984 recibió una invitación de Fidel Castro para visitar Cuba. Tales visitas ocurrían periódicamente y, como lo hacían, invariablemente hacía una llamada telefónica de cortesía al jefe de la estación de la CIA informándole de mi viaje, ofreciéndole mis servicios si Estados Unidos tenía algún mensaje para pasar. En ese momento, todas las partes se dieron cuenta de que yo era un intermediario fiel en la comunicación entre los Estados Unidos y Cuba. Así que contacté a Dan Winters, el jefe de la estación de la CIA en Panamá en ese momento. Le dije que estaba planeando un viaje rápido a Cuba y le pregunté si tenía algún mensaje para Fidel. Ambos tratábamos el asunto como algo estrictamente rutinario. El momento de mi viaje fue lo suficientemente interesante como para que el propio director de la CIA, William Casey, viajara a Panamá para informarme sobre la posición de Estados Unidos sobre Cuba y me pidió que presionara a Fidel en ciertos temas. En una reunión de Governor's Beach, en las afueras de la ciudad de Panamá, Casey describió los intereses de Estados Unidos. El principal de ellos fue el problema causado por los refugiados del puente de Mariel. Los miles de cubanos a quienes se les permitió huir de ese puerto cubano hacia los Estados Unidos varios años antes en balsas y botes. ¿Negociaría Cuba la devolución de algunos de los marielitos, como se les conocía a los balseros? Estados Unidos quería devolver a aquellos que entre ellos eran criminales e inadaptados sociales y que estaban provocando serios problemas en las cárceles estadounidenses. El objetivo de Estados Unidos era convencer a Fidel de que se hiciera cargo de algunos de ellos. Este tipo de negociación tuvo un antes y un después, y yo siempre estuve a disposición de Estados Unidos a la hora de reunirme o pasarle mensajes a Castro. Esta parte de la historia estuvo disponible en el ensayo de drogas. Winters fue testigo en la Corte Federal de Miami, aunque su testimonio fue interrumpido. El gobierno no quería que el jurado se enterara de mi amistad con un agente del gobierno de tan alto rango, y mucho menos con el director de la CIA. Así que bloquearon la mayor parte del testimonio de Don y lo sustituyeron por varios párrafos del resumen. Dudo que el jurado, ante un año de procedimientos y una montaña de papeles, le prestara mucha atención. Mi amistad con la CIA permaneció oculta al jurado, y no se reveló el alcance total de mi papel de emisario en Cuba. Los documentos en poder del gobierno de los Estados Unidos, pero suprimidos y retenidos del jurado bajo las disposiciones de la CIPA, incluyen una descripción del viaje de Casey a Panamá para reunirse conmigo sobre Castro. Estados Unidos no ha admitido hasta el día de hoy que me pidieron que organizara una visita a Cuba de un emisario secreto para discutir más estos asuntos. Fidel aceptó. Algún tiempo después, hablé con el embajador de Estados Unidos, Vernon Walters, quien me dijo que él hizo el viaje. En el juicio por drogas, toda la relación cubana se entretejió en un paquete de verdades a medias o mentiras en toda regla. José Blandón, el excónsul panameño en Nueva York, se convirtió en uno de los principales impulsores de la acusación inventada. Tergiversó los hechos para ayudar al gobierno de Estados Unidos. La versión estadounidense, gracias a Blandón, era que Castro ayudaría a mediar en una situación que implicaba el descubrimiento de un laboratorio de procesamiento de cocaína en la selva de Darién, lejos de las fronteras entre Panamá y Colombia. Mi viaje a Cuba, dijo Blandón, fue apresurado, ya que supuestamente temía que hubiera represalias del cartel de Medellín. Blandón y los investigadores estadounidenses dijeron que me habían pagado $4 millones para permitir el establecimiento del laboratorio de drogas y que su destrucción significaba que el cartel de Medellín había sido traicionado. Nuestras fuerzas no sabían que el laboratorio de drogas estaba allí. Cuando se descubrió, contactamos a Colombia y lo tratamos a nivel oficial e incluyendo la entrega de los capturados en el allanamiento al gobierno colombiano. Mi viaje a Cuba tampoco tuvo que ver con eso, y no discutí el tema con Fidel. El laboratorio de Darién fue descubierto el 24 de junio, 13 días después de mi viaje a Cuba. La prueba está en los documentos de la CIA y en las palabras de Don Winters, a quien no se le permitió brindar un amplio testimonio. La versión real de este viaje por sí sola destruye la acusación de los Estados Unidos contra mí y muestra que en un momento clave yo no estuve involucrado en drogas de ninguna manera, sino que estaba tomando medidas políticas en nombre de la CIA y los Estados Unidos. El intento de vincular a Panamá y Cuba con el tráfico de cocaína no era nada nuevo, pero no se basó en la realidad ni en el argumento desarrollado para sustentar la tesis fue lógico.
El argumento era que yo estaba conspirando con Fidel en materia de drogas y que los dos teníamos pleno conocimiento y control del narcotráfico en nuestros países desde hace años. La evidencia provino del testimonio de convictos que en realidad admitieron traficar con drogas. A estos hombres se les ofreció indulgencia y boletos para salir de la cárcel a cambio del favor de implicarnos a mí y a Castro en sus asuntos. El gobierno de Estados Unidos hizo correr la voz a cientos de hombres bajo su custodia en todo el sistema penitenciario. Su sentencia podría ser conmutada si testifica. La verdad no importa, solo entre y testifique. En el caso de Blandón, la situación era particularmente tonta. Parte de la prueba que usó en mi contra fue una fotografía en la que se nos ve a él, a Fidel y a mí asistiendo a una recepción en La Habana. Impresionante, una fotografía de Castro y yo parados juntos. Debo ser culpable de tráfico de drogas. Blandón no era traficante de drogas, pero fue un hombre que se volvió contra mí por despecho luego de ser destituido de su cargo de cónsul de Panamá en Nueva York. Su red de mentiras estaba tan retorcida que, aunque su información es fundamental para el juicio, se consideró tan poco confiable que la Fiscalía nunca se atrevió a llamarlo como testigo. Los fiscales federales en Miami pensaron que su método de operación contra mí fue tan exitoso que intentaron lo mismo contra Cuba, con la esperanza de congraciarse con la comunidad de exiliados anticastristas en Miami. Entonces, ¿por qué no usar a Carlos Leder, el mentiroso patológico que admitió que nunca me conoció a mí ni a Raúl Castro y que está en la cárcel de por vida y es llamado por algunos fiscales como peligroso, poco confiable? ¿Por qué no utilizarlo como el corazón de su caso contra mí y contra Raúl Castro? Estos hombres son tus enemigos. La presión política paralizó el proceso contra Castro. Cuando el gobierno escuchó que mi abogado, Frank Rubino, iba a llevar el caso contra Raúl, los mismos fiscales que idearon el caso en mi contra vinieron 3 veces a preguntar a mis abogados si yo testificaría contra Raúl y Fidel. Por supuesto, sí habían querido llegar al extremo de pedirme que testificara. Eso significaba que realmente no tenía ninguna prueba. Este asunto de la negociación de cargos, el trueque con alguien a cambio de un trato. Pero si hubieran tenido la mínima evidencia, no habrían acudido a mí. En cualquier caso, dije que no. Fui procesado por razones políticas y mis convicciones morales e ideológicas están por encima de los métodos empleados por tales hombres disfrazados de justicia estadounidense. Estos hombres que pensaron que podían comerciar con mentiras y deshonra se equivocaron cuando se trataba de mí, y sin mí su cruzada contra Raúl y Fidel fracasó y no llegó a ninguna parte.